El Fondo Monetario Internacional es una organización de 188 países cuyo objetivo es fomentar la cooperación monetaria global, asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un alto nivel de empleo, el crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en todo el mundo. La entidad cuenta con 3 herramientas para cumplir sus mandatos: la vigilancia, la asistencia técnica y capacitación, y los préstamos. El Fondo Monetario Internacional ofrece líneas de préstamos a tasas favorables a los países. Para que Honduras obtenga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay factores importantes involucrados, entre ellos el afianzamiento de credibilidad internacional y la atracción de inversión. Para que el Fondo Monetario Internacional nos avale, cuenta que Honduras, es decir, gobierno y pueblo, hayan cumplido bien su tarea, controlando 2 aspectos importantes: el control en el déficit fiscal y el control en las variables macroeconómicas monetarias y de gobierno. El término déficit hace referencia a la carencia de algo. En aspectos económicos está relacionado con el mal aprovechamiento de los recursos de un Estado. En buen catracho, es cuando un país está en déficit, cuando el dinero o el pisto que se ha utilizado en las transacciones es superior a aquel que se ha recibido, es decir, se gastó más billetío que el que le ingresó al Estado. Por su parte, la palabra fiscal hace referencia a aquello relativo al Estado, a su tesoro, al fisco. El fisco es el conjunto de órganos de la administración de un Estado encargado de recaudar los impuestos, así como la administración de los ingresos y egresos. El déficit fiscal es cuando los gastos del Estado son mayores a los ingresos que recauda por impuestos. Aparece cuando los ingresos recaudados por impuestos y otras vías no alcanzan para cubrir aquellas obligaciones de pago que han sido comprometidas en el presupuesto del Estado, y de ahí el mismo Estado no sabe dónde poner el confite. Esta situación es terrible cuando hay un mal manejo del dinero público que trae como consecuencia complicaciones económicas para todo el país. De ahí que es importante hacer bien la tarea. Sobre el control de las variables macroeconómicas monetarias y del gobierno, las variables macroeconómicas son los indicadores que toma en cuenta un país para poder comprender su realidad económica con relación al resto de las demás naciones. La finalidad de las variables macroeconómicas es descubrir qué tipo de actividad económica de Honduras como base va a evolucionar con el paso de los meses en determinado lugar. Los datos obtenidos reales sirven para registrar estadísticas de la situación económica de Honduras. Así no nos engañamos, para averiguar cuál es nuestro nivel real para competencia mundial y hacia dónde nos dirigimos. Las variables macroeconómicas más importantes son Producto Interno Bruto, tasa de inflación, tasa de desempleo, prima de riesgo, balanza de pagos, balanza comercial, oferta y demanda, tipo de interés, tipo de cambio y gasto público. El Producto Interno Bruto, conocido por sus siglas como PIB, se utiliza para determinar la producción total de un país en un momento determinado. Esta variable determina el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en Honduras. Tasa de inflación. La inflación se refiere al aumento continuo del costo de los bienes y servicios, lo que produce una caída del valor adquisitivo del empira. Es decir, mientras más costoso sea un producto o servicio, menor valor tendrá la moneda, debido a que se necesitan más unidades monetarias para adquirir dicho producto o servicio. La inflación se origina como consecuencia de excesivo dinero que circula en un momento dado. Al haber más dinero, las personas tienden a comprar más bienes y servicios, lo que aumenta la demanda y generalmente produce un alza de los precios. Tasa de desempleo. Este indicador se refiere al desempleo que existe entre la población laboralmente activa de un país. Para conseguir el valor se toma en cuenta el número de ciudadanos en edad laboral que no tengan empleo y que están buscando uno, y se divide entre el total de ciudadanos en edad laboral económicamente activos. La prima de riesgo. La prima de riesgo es el valor adicional exigido por los inversores al comprar la deuda de un país, tomando como referencia la deuda de otros países que se considera con mayor solidez y seguridad. Balanza de pago. La balanza de pago es una variable que mide todas las transacciones de un país con otros países en un periodo determinado. Balanza comercial. Es una componente de la balanza de pagos. Esta variable considera solamente las importaciones y exportaciones ocurridas entre un país y otro. Oferta y demanda. La oferta se refiere a la cantidad de bienes y servicios que los proveedores pueden ofrecer en un mercado determinado durante un periodo. Tipo de interés. El tipo o tasa de interés se refiere a la cantidad de dinero extra que cobra un prestamista al efectuar un préstamo. Esta variable se materializa generalmente como un porcentaje del valor prestado. En el país existen bancos que abusan, pero el gobierno trata de poner las reglas. Tipo de cambio. El tipo o tasa de cambio tiene que ver con la cantidad de unidades de una moneda
que es necesaria para adquirir unidades de otra moneda extranjera. Cuando el valor de una moneda extranjera es mayor al de la moneda nacional, se considera que la tasa de cambio está depreciada, y ahí es donde la temida devaluación hace sombra. Gasto público se refiere al dinero empleado por las instituciones y organismos del Estado a través de los gobiernos para adquirir recursos y realizar inversiones que generen beneficios públicos como salud, educación, transporte, empleo y, en general, una mejor calidad de vida para los hondureños. Hay buenas expectativas para lograr el acuerdo entre el gobierno de Honduras y el Fondo Monetario Internacional, pero donde la mula votó a Genaro será en la discusión sobre dos temas. Uno, ¿qué se piensa hacer con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Y el segundo, es la flexibilización en el tipo de cambio de la empira. El gobierno tiene como tarea implementar los mecanismos o formas de cómo lograr un mayor crecimiento económico, cómo lograr más empleo en el país, más confianza en la población, de cómo se invierte sus impuestos en obras físicas, así como lograr más gobernabilidad y la lucha frontal, verdadera, contra la corrupción. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.